Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a hablar sobre los juegos de carreras. Específicamente los de PS2 y PSP y las diferencias que tienen entre ellos. Así que bueno, sin nada más que agregar, mandémosle mecha. Empezamos con el Test Drive Unlimited, juego el cual fue lanzado en el año 2006 por Atari. Y debo decir que su versión de PSP está muy bien hecha, ya que es un calco de la versión de PS2. Lo único importante entre comillas que se recortó fue la cámara interior, aunque es comprensible tomando en cuenta que es una consola con menos potencia. En lo demás prácticamente no se recortó nada además de lo que dije anteriormente y en el aspecto gráfico. Para el que no lo haya jugado se los recomiendo mucho, y cabe aclarar que no solo existen las dos versiones que nombré, ya que también hay una versión para Xbox 360 y otra para PC. En resumen, sigue siendo un juegazo a pesar de haberse lanzado en una consola de tan poca potencia. Seguimos con otro muy buen juego, el Colin Cry Rally 2005. Se lanzó en el año 2005, valga la redundancia, y fue el último de la saga antes de los Dirt. Prácticamente la versión de PS2 y PSP son iguales por lo que he visto, solo que con peores gráficos, se mantiene la cámara interior, el catálogo de automóviles es igual y en general es lo mismo, por lo que resulta una muy buena opción si no tienes un teléfono lo suficientemente potente como para correr juegos de PS2, como yo. Es el primer juego que presenta recortes grandes en esta lista. Fue lanzado en 2006 por Namco e incluye la temporada 2005 en la versión NTSC, mientras que en la versión PAL se le agrega la temporada 2006. Es un juego que se mantuvo fiel gráficamente. Pero eso se logró a costa de los circuitos y las categorías inferiores. Teniendo un total de 8 circuitos, y además de eso se recortó significativamente la trayectoria, ya que a comparación de MotoGP 4, el cual fue lanzado en PS2, saltas directamente a MotoGP por la ausencia de 125 y 250 cc. Uno diría que es entendible porque está en una PSP, pero ese mismo año salió el TDU, así que no entiendo por qué no metieron todos los circuitos de la temporada. En mi opinión, hubiera sido mejor quitar la temporada 2006 y ponerle todo lo que le faltaba. Pero bueno, este fue el único juego de MotoGP que se lanzó para PSP, cosa que no entiendo ya que Milestone sacó los SBK para esa consola, pero bueno, nunca lo sabremos. Este es uno de los juegos a los que más le eché ganas cuando tenía una PS2. Fue lanzado, de nuevo en el año 2006. Teniendo un muy buen port para PSP. En lo gráfico se mantuvo casi igual, la trayectoria fue la misma, los autos clásicos fueron los mismos y bueno, casi todo es lo mismo, excepto por el apartado de F1 TV, el cual en PS2 te permite ver carreras que hace la IA, prácticamente como si estuvieras viendo una transmisión. Esto en la versión de PSP se convirtió en un apartado en donde podías ver las repeticiones que guardaste, aunque es entendible teniendo en cuenta de que ya de por sí el juego pesaba mucho. Unos 1.6 GB para ser exacto, siendo el límite de un UMD de 1.8 GB, así que no se puede reprochar eso. Fue lanzado en el año 2009 por Polypony Digital. Este juego no necesita introducción alguna. Es básicamente Gran Turismo 4 pero portable. Es un muy buen juego, trajo casi todo el catálogo de automóviles de GT4, sumando algunos nuevos como el Ferrari F2007, el Citroën GT o el Bugatti Veyron. Aunque carece de muchas cosas que tuvo su predecesor, como por ejemplo, el modo foto, el concesionario de usados, todo el modo simulación, GT Auto, etc. Aunque sigue siendo un muy buen juego para jugar online, coleccionar autos o pasarse los retos de conducción. Fue lanzado por EA en el año 2006. Este es un port de NASCAR 07. El cual, como muchos ya sabrán, fue lanzado en PS2. En general se mantiene igual que la otra versión. Solo que, entre otras cosas, no tiene el Total Team Control, y además de eso la IA es tremendamente horrible. Uno pone la IA en la máxima dificultad y ni así son rápidos. Me acuerdo que una vez hice una carrera en el infield de Talladega, salí último y gané gracias a que pasé a Tony Stewart en la última curva. Realmente no sé si el setup que te pone el juego es muy OP o que la IA es muy lenta. Y por último, las físicas. Las cuales no son tan realistas y se sienten muy arcade en mi opinión. Ya con esto cerramos el video. Y ya sé, antes de que me lo digan, me faltaron algunos juegos como el Toca Race Driver, los Need for Speed o el WRC.
Pero si este video llega a los 40 likes hago una parte 2. Pero bueno, muchas gracias por ver el video y que tengas un buen día. Nos vemos.